Imagina trabajar dobles turnos durante años, sin vacaciones, sin descanso, comiendo las mismas comidas baratas semana tras semana porque cada dólar extra tiene un destino, y ese destino tiene el nombre de tu hijo. Imagina vender la propiedad que tardaste décadas en construir, vaciar tu cuenta de retiro antes de tiempo, pagar las penalidades, aceptar el golpe fiscal, todo sin dudarlo ni un segundo, porque creías en alguien completamente, porque ese alguien era tu hijo, tu sangre, el niño pequeño que cargaste en brazos, que cuidaste cuando estaba enfermo, que viste crecer con tus propios ojos. Ahora imagina pararte frente a un penthouse de lujo que nunca habías visto, en un edificio que no sabías que existía, en un vecindario que cuesta más al mes de lo que tú ganas en 3. La puerta se abre. Adentro hay equipos de DJ profesionales que valen decenas de miles de dólares. Una cabina de grabación. 3 extraños viviendo cómodamente. Y tu hijo, el mismo al que le enviaba $5,000 cada mes durante 3 años. Parado en medio de todo eso, mezclando música, no estudiando anatomía, no preparándose para sus prácticas médicas, no convirtiéndose en el doctor que prometió ser. Te mira cuando te ve entrar. Y aquí está la parte que nunca olvidarás: no se ve culpable, no se ve avergonzado, se ve molesto, como si tú fueras el problema, como si aparecer sin avisar al apartamento que no sabías que existía, financiado con el retiro que ya no tienes, fuera de alguna manera una inconveniencia para él. Ese fue el momento en que todo colapsó para una madre llamada Karen, no dramáticamente, no en una sola explosión de ira, sino en silencio, de la manera en que muere la confianza cuando ha sido vaciada tan completamente que ya no queda nada que romper. 3 años de mentiras, $180,000 desaparecidos, un futuro que ella construyó cuidadosamente, ladrillo por ladrillo, turno por turno, destruido por la única persona de quien nunca pensó que tendría que protegerse. Esta es la historia de cómo lo descubrió, lo que hizo después, y cómo se negó a dejar que eso fuera el final de su historia. Karen no era una mujer rica, nunca lo fue. Era enfermera, una profesión noble, agotadora, y brutalmente mal pagada considerando todo lo que exige. Pasaba sus turnos de pie durante horas, cuidando a desconocidos, sosteniendo manos de pacientes que no tenían a nadie más. Y cuando terminaba su turno regular, en lugar de irse a casa a descansar como cualquier persona normal, se quedaba, tomaba otro turno, porque había una meta, había un sueño. Y ese sueño tenía el rostro de su hijo Jason vestido con una bata blanca de médico. Para financiar ese sueño, Karen tomó decisiones que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevería a considerar. Vendió su propiedad de alquiler, el activo que había tardado 20 años en construir, el que iba a ser su ingreso pasivo durante la vejez. Lo vendió, sin mirar atrás. Después vació su cuenta de retiro anticipadamente, pagando la penalidad fiscal que eso conlleva, perdiendo miles de dólares adicionales solo por retirar el dinero antes de tiempo. Se mudó de su apartamento cómodo a uno de un solo cuarto para reducir sus propios gastos. Dejó de salir, dejó de gastar en ella misma. Comía arroz y frijoles para cenar, no porque le gustara, sino porque cada dólar que ahorraba era un dólar más que podía enviarle a Jason. Y Jason, por su parte, parecía merecer cada sacrificio. Llamaba a Karen su héroe. Le decía que estudiaba todas las noches. Le enviaba fotos vestido con su uniforme médico, sonriendo con confianza como si el futuro ya fuera suyo. Le contaba historias detalladas sobre sus profesores, sobre sus prácticas clínicas, sobre los casos médicos complejos que estaba aprendiendo a manejar. Karen escuchaba cada historia con el corazón lleno de orgullo. Su hijo, el futuro médico. Todo valía la pena. $180,000 en 3 años. Eso fue lo que Karen entregó, no como un préstamo, sino como una madre que creía completamente en su hijo. Y mientras ella trabajaba dobles turnos con los pies hinchados y el cuerpo agotado, Jason vivía una vida que ella nunca imaginó. Todo se derrumbó en el lugar más ordinario del mundo, un supermercado. Karen estaba haciendo sus compras de rutina, como cualquier otro día, cuando se encontró con una mujer que reconoció vagamente. Era la madre del compañero de cuarto de Jason. Se saludaron con la familiaridad casual de 2 personas que comparten una conexión indirecta. Y entonces la mujer dijo algo que cambió todo. Mencionó, con total naturalidad, lo emocionante que era ver a Jason y a su hijo construir su empresa de entretenimiento juntos. Qué orgullosa debía estar Karen de todo lo que Jason había logrado. Karen se quedó paralizada. ¿Empresa de entretenimiento? ¿Compañero de cuarto? Jason vivía solo. Siempre había vivido solo, para poder concentrarse en sus estudios sin distracciones. Eso era lo que él le había dicho. Eso era lo que ella había creído durante 3 años completos. La otra madre notó la confusión en el rostro de Karen y su expresión cambió. Algo estaba mal. Las 2 mujeres se separaron con una incomodidad silenciosa que ninguna supo cómo nombrar. Pero Karen no podía ignorar lo que acababa de escuchar. Esa noche, con manos temblorosas, llamó a la escuela de medicina. La respuesta que recibió le quitó el aire por completo. Jason se había retirado en el primer semestre, en el año 2021. Hacía 3 años. El registrador le informó además que habían enviado varias cartas notificando el retiro, todas dirigidas a la dirección permanente de Jason, la dirección de Karen. Su propio hijo había estado interceptando su correo durante años,
asegurándose de que ella nunca descubriera la verdad. Cada sobre que llegaba, cada notificación oficial, desaparecía antes de que Karen pudiera verla. 3 años de llamadas, 3 años de fotos en uniforme médico, 3 años de historias sobre profesores y prácticas clínicas. Todo inventado, todo cuidadosamente construido para mantener el dinero fluyendo mientras Jason vivía una vida completamente diferente a la que Karen imaginaba. Karen no esperó hasta el día siguiente, no llamó primero, no le dio a Jason la oportunidad de preparar otra mentira. Esa misma noche manejó directamente al apartamento de su hijo, no al pequeño estudio que ella creía estar pagando, sino al verdadero. La dirección que obtuvo a través de la madre en el supermercado. Un edificio que nunca había visitado. Un vecindario que nunca había visto. Cuando llegó y subió al piso correspondiente, la puerta se abrió ante ella como una bofetada de realidad. No era un apartamento modesto de estudiante. Era un penthouse de lujo, amplio, moderno, decorado con gusto caro. Por todas partes había equipos de DJ profesionales, tornamesas, bocinas de alta gama, tableros de mezclas, sistemas de iluminación, software de grabación, micrófonos profesionales. Una cabina de grabación completa ocupaba una esquina entera. 3 personas que Karen nunca había visto en su vida se movían cómodamente por el espacio como si fuera su hogar, porque lo era. Y en medio de todo eso estaba Jason, parado frente a sus equipos, mezclando música, completamente en su elemento. Cuando levantó la vista y vio a su madre en la puerta, su expresión no fue de culpa, no fue de vergüenza, fue de irritación, como si su presencia fuera una interrupción menor en su tarde perfectamente organizada. Karen le preguntó sobre la escuela de medicina. Jason se encogió de hombros. Dijo que simplemente no era para él. Demasiada memorización, demasiadas reglas. Había encontrado su verdadera pasión en la música. Tenía seguidores, tenía conexiones. Era un artista ahora. Cuando Karen preguntó sobre los $180,000, Jason respondió sin dudar. Ese dinero había sido una inversión en su futuro. Le había ayudado a construir su marca, a hacer contactos, a comprar equipo. Todo había valido la pena porque su negocio estaba despegando. El año pasado había ganado $30,000. Solo 150,000 menos de lo que ella le había dado. Lo dijo sin vergüenza, sin remordimiento, como si las matemáticas tuvieran algún sentido. Cuando Karen comenzó a llorar, Jason le dijo que dejara de ser manipuladora. Sus compañeros de cuarto asintieron desde el fondo. La llamaron cool por haber financiado el viaje de Jason hacia su vocación, como si ella hubiera tenido opción, como si hubiera sabido lo que estaba financiando. Karen salió de ese apartamento sin decir otra palabra, pero algo había cambiado en ella para siempre. 2 semanas de silencio absoluto. Jason no llamó, no envió un mensaje de texto, no hubo disculpa, no hubo explicación. No hubo ningún intento de reparar lo que había destruido. Karen pasó esas 2 semanas procesando una traición tan profunda que a veces simplemente se sentaba en su pequeño apartamento de un cuarto y no podía hacer nada más que respirar. Había perdido su dinero, había perdido sus años, había perdido la imagen del hijo que creyó conocer. Y entonces sonó el teléfono. Era Jason, y su voz no sonaba arrepentida ni avergonzada, sonaba emocionada, llena de energía, como si los últimos días no hubieran existido, como si la conversación en el penthouse nunca hubiera ocurrido. Tenía noticias importantes, dijo. Una oportunidad enorme. Un DJ famoso quería colaborar con él. Podrían hacer una gira juntos, abrir un estudio profesional, construir un imperio en la industria musical. Era el momento que Jason había estado esperando toda su vida. Solo necesitaba capital inicial, $50,000. Karen escuchó en silencio mientras Jason explicaba que, dado que ella ya había invertido tanto en su educación, que era un poco más para su verdadera carrera, le pagaría el doble cuando triunfara. Lo prometía, exactamente igual que había prometido convertirse en médico. Pero Karen no colgó, no gritó, no lo confrontó por teléfono. En cambio, le dijo que necesitaba pensarlo. Jason respondió que no había tiempo para pensar. El DJ estaba considerando otros socios potenciales. Esta era su oportunidad, su momento, su destino. Le recordó que eran un equipo, que ella era su socia de negocios, no solo su madre, que sin ella, nada de lo que había construido existiría, lo cual era completamente cierto. Sin ella, Jason habría tenido que conseguir un trabajo real en lugar de fingir estudiar medicina. Karen le pidió que se reuniera con ella en su apartamento para discutir los términos. Jason llegó manejando un Tesla. Para su imagen, explicó, parte del negocio. Traía contratos preparados. Todo perfectamente organizado. Karen sería socia silenciosa con retornos del 15%. Su nombre no aparecería en los documentos por razones fiscales, pero podía confiar en él. Se sentó frente a ella y habló durante 1 hora completa. Mostró hojas de cálculo, presentó conteos de seguidores en redes sociales, tocó sus canciones más recientes, habló de su visión, su talento, su destino,
de cómo el universo estaba recompensando la fe que Karen había depositado en él durante todos estos años. Karen lo escuchó hablar hasta el final. Cada palabra, cada promesa, cada número en cada hoja de cálculo. Lo dejó terminar completamente su presentación sin interrumpirlo ni una sola vez. Y entonces le entregó un sobre. El sobre era blanco y ordinario, ya el tipo que podrías encontrar en cualquier cajón de oficina. Jason lo tomó con la misma confianza con la que había manejado toda la reunión, seguro, relajado, convencido de que adentro había un cheque, o tal vez una carta de acuerdo, alguna señal de que su madre, como siempre, había cedido. Abrió el sobre y sacó los documentos uno por uno. El primero era una carta de cese de contacto impresa en papel membretado de un bufete de abogados. El segundo era una hoja de cálculo detallada que listaba cada pago que Karen le había enviado durante 3 años, fechas, montos, totales acumulados, $180,000 documentados con precisión quirúrgica. El tercero era una demanda presentada ante el Tribunal de Reclamos Menores por el monto máximo permitido en su estado. La sonrisa confiada de Jason desapareció página por página. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente cuando llegó al tercer documento. Levantó la vista hacia su madre con una expresión que mezclaba confusión con algo que nunca antes había mostrado frente a ella, miedo real. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Entonces intentó reírse, una risa forzada y nerviosa que llenó el silencio del pequeño apartamento. Dijo que los papeles legales eran una broma, que ella no podía demandar a su propio hijo, que eso no era como funcionaban las cosas entre familia. Karen le respondió con calma que el fraude es fraude sin importar quién lo comete, que las relaciones familiares no cambian la ley, que tenía 3 años de mentiras documentadas, correo interceptado, fotos falsas con uniforme médico, e historias inventadas sobre profesores y prácticas clínicas. Cada pieza de evidencia guardada y organizada cuidadosamente. La risa de Jason murió por completo. Cambió de táctica inmediatamente. Las lágrimas llegaron de repente, corriendo por su rostro con una velocidad sorprendente. Dijo que pensaba que ella creía en él, que se suponía que los padres apoyaban los sueños de sus hijos, que cómo podía hacerle esto después de todo. Su voz se quebró en los momentos precisos. Sus hombros temblaron con el ritmo exacto de alguien genuinamente destrozado. Karen lo observó en silencio, y recordó algo importante. Jason había llorado exactamente igual el día que le mostró su carta de aceptación falsa a la escuela de medicina. La misma respiración entrecortada, la misma expresión herida. Aquella vez, ella lo había abrazado y le había dicho lo orgullosa que estaba. Esta vez, simplemente se quedó sentada y lo dejó actuar. Cuando las lágrimas no funcionaron, el rostro de Jason cambió como si alguien hubiera apagado un interruptor. La tristeza desapareció instantáneamente. La ira tomó su lugar, caliente e inmediata. Se puso de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el piso. Dijo que si Karen seguía adelante con la demanda, jamás volvería a verlo, que la cortaría completamente de su vida, que perdería a su único hijo por dinero. Karen también se puso de pie, y le dijo que él ya había hecho eso, 3 años atrás, cuando eligió robarle en lugar de ser honesto, cuando interceptó su correo y le mintió a la cara cada día durante 3 años completos. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta. La voz de Jason se volvió más fuerte detrás de ella. La llamó a gritos, diciéndole que estaba arruinando su vida, que se suponía que era su madre, que la demanda destruiría su crédito y su futuro. Las puertas de los cuartos de sus compañeros se abrieron. 3 hombres emergieron visiblemente incómodos. Uno de ellos, el de cabello oscuro, parecía genuinamente conmocionado. Dijo en voz baja que ellos no sabían que Jason le había mentido sobre la escuela, que Jason les había dicho que el dinero venía de un fondo fiduciario familiar. Jason les gritó que se callaran y volvieran a sus cuartos. No se movieron. Karen salió sin decir otra palabra más. Bajó al estacionamiento con Jason todavía gritando desde la puerta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido, pero debajo del temblor había algo más fuerte. Lo había hecho. Había enfrentado a su hijo y le había entregado papeles legales en lugar de otro cheque. Había dicho que no en lugar de que sí. Se sentó en su auto durante 10 minutos completos, simplemente respirando. Luego llamó a su mejor amiga Martina, que contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando. Karen no estaba sola en esto, y aunque en ese momento sentía el peso de cada decisión sobre sus propios hombros, la verdad era que el caso que estaba construyendo contra Jason comenzaba a recibir apoyo desde lugares que nunca esperaba. El primero en aparecer fue Joshua, el compañero de cuarto de cabello oscuro que había mirado a Karen con horror genuino aquella noche en el penthouse. A través de un contacto mutuo, Joshua se comunicó con Samuel, el abogado de Karen, y pidió reunirse con ella. Su voz sonaba nerviosa cuando Karen lo llamó para confirmar el lugar y la hora. Se disculpó 3 veces durante una conversación de 2 minutos. Karen le dijo que estaba bien y confirmó el encuentro. Se reunieron en una cafetería cerca del campus universitario. Joshua ya estaba sentado cuando Karen llegó, alto, de cabello oscuro, con una carpeta gruesa frente a él y los ojos fijos en la puerta. Se puso de pie tan rápido cuando la vio que casi tumbó su café. Le extendió la mano, se sentó,
y comenzó a disculparse antes de que Karen pudiera acomodarse en su silla. Dijo que no tenía idea de que el dinero venía de ella, que Jason les había dicho a todos que provenía de una herencia familiar, que si hubiera sabido la verdad, jamás habría aceptado un solo centavo. Karen le creyó. El horror en su rostro era demasiado genuino para ser actuado. Joshua empujó la carpeta hacia ella. Adentro había estados de cuenta bancarios, recibos, reportes de gastos empresariales, todo organizado con pestañas y etiquetas. Había invertido tiempo real en documentar cada transacción. Y entonces, página por página, le mostró exactamente a dónde había ido el dinero de Karen. $120,000 en equipos de DJ a lo largo de 3 años. Tornamesas de alta gama, bocinas profesionales, tableros de mezclas, sistemas de iluminación para eventos, software de grabación especializado, micrófonos de estudio, todo de la mejor calidad disponible porque Jason insistía en que necesitaban el mejor equipo para competir en la industria. $40,000 adicionales se fueron en el penthouse de lujo y el arrendamiento del castle. Jason había convencido a Joshua de que necesitaban proyectar éxito para atraer mejores clientes, que la imagen lo era todo en el mundo del entretenimiento. Los $20,000 restantes desaparecieron en viajes, festivales de música en diferentes ciudades, eventos de networking que en realidad eran solo vacaciones disfrazadas. Miami, Las Vegas, Austin, Los Ángeles. Jason los llamaba inversiones de negocios, pero Joshua admitió que la mayoría del tiempo simplemente salían de fiesta y repartían tarjetas de presentación. Karen le preguntó sobre los ingresos reales del negocio. Joshua se veía cada vez más incómodo. En 3 años completos, habían ganado aproximadamente $30,000 en total. La mayoría de sus presentaciones eran en fiestas pequeñas y eventos universitarios que apenas cubrían sus gastos básicos. La famosa colaboración con el DJ que Jason había mencionado como su gran oportunidad no era más que un intercambio de correos electrónicos con alguien que tenía un seguimiento modesto en la región. No había gira, no había contrato discográfico, solo un hombre que había respondido los mensajes de Jason un par de veces. Joshua explicó que Jason tenía el hábito de exagerar las oportunidades, hacer que conexiones pequeñas sonaran como grandes acuerdos, convencer a la gente de que su gran momento siempre estaba a la vuelta de la esquina. Pero después de descubrir la verdad sobre el origen del dinero, Joshua no podía seguir trabajando con él. Estaba disolviendo la sociedad, y ofreció testificar si el caso llegaba a los tribunales. Karen tomó copias de todos los documentos y manejó directamente a la oficina de Samuel. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras Karen procesaba todo lo que Joshua le había revelado, su teléfono sonó con un número desconocido. Contestó por instinto. Era el padre de Jason, su ex esposo. No habían hablado en 15 años. No desde el divorcio cuando Jason tenía 8 años. Él se había mudado al otro lado del país. Había formado una nueva familia. Enviaba cheques de manutención pero nunca llamaba ni visitaba. Y ahora, de repente, estaba en su teléfono queriendo saber qué estaba pasando realmente, porque Jason lo había contactado pidiendo dinero. Karen le contó todo: la escuela de medicina falsa, los 3 años de pagos, el negocio de DJ, el penthouse de lujo y el caso arrendado, los $180,000 desaparecidos, los papeles legales que ya había presentado. El padre de Jason escuchó en silencio durante toda la explicación. Cuando Karen terminó, hubo una pausa larga, y entonces él admitió algo que le heló la sangre. Jason había hecho algo similar con él 5 años atrás. Le había pedido $10,000 para un programa médico de verano en el extranjero. Su padre envió el dinero sin dudar. 6 meses después, descubrió a través de las redes sociales que Jason había usado ese dinero para un viaje a Ibiza con amigos. Ningún programa médico, solo otra mentira perfectamente construida para conseguir dinero para fiestas. Este no era un error de juventud, no era un momento de mal juicio, era un patrón. Jason había estado haciendo esto durante años, con diferentes personas, perfeccionando su técnica con cada intento. Y mientras Karen había estado destruyendo su futuro financiero creyendo que era la única víctima, había otras personas que también habían pagado el precio de confiar en su hijo. Samuel revisó toda la evidencia esa misma tarde: los documentos de Joshua, el testimonio del padre de Jason, los registros de la escuela de medicina, el correo interceptado, las fotos falsas con uniforme médico. Después de 30 minutos examinando cada página, se recostó en su silla y sonrió. Dijo que esto lo cambiaba todo. Ahora podían probar el engaño intencional de Jason y rastrear exactamente a dónde había ido cada dólar. Teníamos prueba de fraude deliberado que abarcaba 3 años completos. El abogado de Jason llamó dentro de las siguientes 24 horas. Querían hablar de mediación. La sala de mediación era fría y neutral, exactamente como debía ser. Una mesa larga con sillas a cada lado, ventanas que daban a la ciudad. Un mediador profesional que llegó primero y explicó las reglas con la calma de alguien que había visto demasiadas familias destruidas sentadas en esas mismas sillas. Karen llegó con Samuel, quien cargaba una carpeta gruesa llena de evidencia organizada con precisión. Se sentaron en un extremo de la mesa y esperaron. Jason llegó de último. Caminaba despacio,
como si no estuviera seguro de querer estar ahí. Vestía pantalones caqui y una camisa de botones en lugar de su ropa cara de siempre. Su cabello estaba peinado. Su rostro se veía cansado. Se sentó junto a su abogado y fijó la mirada en la mesa. Cuando Karen entró y tomó su asiento frente a él, Jason levantó la vista brevemente y luego la desvió. Se veía más pequeño de alguna manera, sin su actuación habitual de confianza y carisma. El mediador comenzó pidiendo a Jason que explicara su perspectiva. Su abogado le hizo una señal y Jason aclaró la garganta. Lo que siguió fue un discurso claramente ensayado sobre ser joven y cometer errores. Habló de haberse sentido abrumado por la escuela de medicina y haber entrado en pánico en lugar de hablar honestamente con su madre. Llamó a todo esto un mal juicio. Se disculpó por no haber sido transparente sobre su retiro. Su abogado lo había entrenado bien. Jason nunca usó las palabras fraude ni robo. Nunca mencionó los 3 años de mentiras deliberadas. Nunca habló del correo interceptado ni de las fotos falsas ni de las historias inventadas sobre profesores. Enmarcó todo como una serie de malas decisiones tomadas por un joven confundido que no sabía cómo decepcionar a su madre. Karen lo observó actuar su disculpa y no sintió nada más que un cansancio profundo y familiar. Cuando llegó su turno de hablar, Karen sacó la declaración que había preparado con Charlotte, su terapeuta. Sus manos temblaban ligeramente al desdoblar el papel, pero su voz se mantuvo firme. Leyó sobre trabajar dobles turnos como enfermera mientras su cuerpo dolía y sus pies se hinchaban. Leyó sobre comer arroz y frijoles para cenar para poder enviarle a Jason $5,000 cada mes. Leyó sobre vaciar su retiro anticipadamente y pagar la penalidad fiscal porque creía que estaba invirtiendo en el futuro de su hijo como médico. Leyó sobre vender su propiedad de alquiler que habría generado ingresos durante su vejez. Leyó sobre 3 años de mentiras, correo interceptado, fotos falsas con uniforme médico e historias completamente inventadas. Leyó sobre descubrir que Jason vivía en un penthouse de lujo organizando fiestas mientras ella vivía en un apartamento de un cuarto sacrificando todo. Leyó sobre los $180,000 desaparecidos y los cientos de miles adicionales en crecimiento de inversión perdido y seguridad de retiro destruida. Leyó sobre tener que trabajar 10 años más de lo planeado y enfrentar una vejez disminuida porque su hijo eligió robarle. Cuando terminó de leer, hubo silencio en la sala. El mediador miró a Jason y le preguntó si entendía el daño que había causado. Hubo una pausa larga. El abogado de Jason comenzó a hablar, pero el mediador levantó la mano. Mantuvo los ojos fijos en Jason y esperó. Finalmente, en voz muy baja, Jason dijo que sí, sin levantar la vista. Pero el mediador no se conformó con eso. Le preguntó a Jason que respondiera específicamente a lo que Karen había dicho, que explicara que entendía exactamente sobre el impacto de sus acciones en la vida de su madre. Jason se movió incómodo en su silla y miró sus manos durante un momento largo. El silencio se extendió hasta volverse insoportable. Y entonces habló en una voz diferente, más baja, menos controlada que su tono habitual de vendedor seguro de sí mismo. Dijo que sabía que lo que estaba haciendo estaba mal desde el principio, que se había convencido a sí mismo de que una vez que su negocio despegara y triunfara, podría pagarle todo a Karen y entonces ella estaría feliz por él. Pensó que si podía mostrarle éxito, eso borraría las mentiras. Siguió adelante porque tenía miedo de decepcionarla y admitir que había fracasado en la escuela de medicina. Su voz se quebró ligeramente al decir esto. Karen sintió que la ira subía caliente y afilada en su pecho. Se inclinó hacia adelante y le dijo que claramente no había tenido suficiente miedo como para dejar de robarle durante 3 años. No había tenido suficiente miedo para dejar de interceptar su correo. No había tenido suficiente miedo para dejar de enviarle fotos falsas mientras ella trabajaba dobles turnos y él organizaba fiestas. El mediador intervino suavemente y pidió a Karen que le permitiera manejar el interrogatorio, pero era evidente que entendía perfectamente su ira. Las negociaciones que siguieron fueron largas y agotadoras. 2 horas de ofertas y contraofertas que iban y venían por la mesa mientras las luces fluorescentes de la sala zumbaban sobre sus cabezas y el dolor de cabeza de Karen crecía con cada propuesta. Rechazada. El abogado de Jason comenzó ofreciendo $30,000 sin ninguna admisión de fraude. Samuel dijo que no antes de que el abogado terminara de hablar. Luego subieron a $35,000. Otro no inmediato. Samuel colocó sobre la mesa los estados de cuenta bancarios, los registros de transferencias, la documentación del correo interceptado y la oferta de testimonio de Joshua, todo en pilas ordenadas, y explicó con voz calmada pero firme que tenían evidencia clara de fraude que abarcaba 3 años, que tenían el compañero de cuarto de Jason dispuesto a testificar sobre el destino exacto de cada dólar, y que si esto llegaba a los tribunales, Jason enfrentaría cargos criminales además de penalidades civiles mucho más severas. El abogado de Jason miró la evidencia y su expresión cambió. Finalmente llegaron a un acuerdo. Jason pagaría $40,000 a lo largo de 8 años con pagos mensuales de $417. Vendería sus equipos de DJ de inmediato para generar un pago inicial de $15,000. Y lo más importante, firmaría un documento reconociendo oficialmente que había obtenido dinero de Karen mediante fraude y engaño deliberado. Si incumplía 3 pagos consecutivos, Karen podría proceder con cargos criminales respaldados por toda la evidencia documentada. Adicionalmente,
Jason no podría contactar a Karen a menos que ella iniciara el contacto, y tendría que asistir a consejería financiera durante un año completo con prueba de asistencia. El mediador leyó los términos en voz alta. Preguntó a ambas partes si estaban de acuerdo. Karen dijo que sí. Jason dudó un momento, y luego dijo que sí en una voz tan baja que Karen apenas lo escuchó. Todos firmaron. El mediador recogió las copias y dijo que las presentaría ante el tribunal antes de que terminara el día. Karen sabía que solo recuperaría aproximadamente $55,000 de los $180,000 que Jason le había tomado. No era ni cerca de todo lo que había perdido, pero era más de lo que esperaba cuando todo esto comenzó. Y lo más importante, Jason estaba legalmente obligado a enfrentar las consecuencias de lo que le había hecho durante los próximos 8 años. El acuerdo existía ahora en registros oficiales que no podían borrarse ni olvidarse. Samuel y Karen salieron del edificio juntos hacia la luz de la tarde. Karen sintió algo que no había sentido en meses. Algo parecido al alivio, no la euforia de una victoria completa, sino la solidez tranquila de saber que había hecho algo real, algo que no podía deshacerse, algo que importaba. 2 semanas después, un depósito de $15,000 apareció en su cuenta bancaria. Karen lo transfirió inmediatamente a una nueva cuenta de retiro en un banco diferente. Una cuenta que Jason no conocía y nunca conocería. Era suya, completamente suya, y por primera vez en mucho tiempo, algo en su vida estaba protegido de verdad. La recuperación no llegó de golpe. No hubo un momento dramático donde todo volvió a estar bien. Lo que hubo fue algo más silencioso y más real. Días que se fueron acumulando uno sobre otro, cada uno un poco menos pesado que el anterior, hasta que Karen se dio cuenta de que estaba construyendo algo nuevo desde los cimientos. Lo primero fue la terapia. Charlotte Parker era joven, directa, y tenía una manera de hacer preguntas que llegaban exactamente al lugar donde dolía. Desde la primera sesión, Karen entendió que lo que Jason le había robado no era solo dinero. Era la imagen del hijo que creyó conocer. Era la confianza en su propio juicio. Era la seguridad de saber que las personas que amaba la amaban de regreso con la misma intensidad. Charlotte la ayudó a separar esas pérdidas una por una y a llorarlas de manera individual, porque cada una merecía ser reconocida por lo que era. En su segunda sesión, Charlotte le preguntó a Karen qué resultado de la mediación se sentiría como justicia. Karen pensó durante mucho tiempo antes de responder. Dijo que no quería ver a Jason destruido ni en la calle, a pesar de todo lo que había hecho. Que alguna parte de ella todavía recordaba al niño pequeño que le llevaba dibujos de la escuela y le contaba sobre su día. Pero que tampoco podía tener una relación con el hombre que le había robado a menos que él cambiara fundamentalmente y lo demostrara a través de años de acciones consistentes. Charlotte le recordó algo que Karen necesitaba escuchar. Que ella no podía controlar si Jason cambiaba. Solo podía controlar cómo se protegía a sí misma de ahora en adelante. Martina, su mejor amiga, estuvo presente en cada paso del camino. Fue Martina quien la llamó orgullosa después de la mediación. Fue Martina quien la llevó a un pueblo costero para su primer fin de semana de vacaciones en 5 años. Caminaron por la arena, comieron en restaurantes locales. Hablaron sobre su infancia y sobre cómo sus vidas habían resultado tan diferentes de lo que imaginaron cuando eran jóvenes. Karen se dio cuenta durante ese viaje de que había perdido algo más que dinero durante los años de Jason. Había perdido la capacidad de simplemente existir sin preocuparse. Ese fin de semana se la devolvió, aunque fuera por un momento. En el trabajo, las cosas también comenzaron a cambiar. Su supervisora la llamó a su oficina y le ofreció una posición de enfermera encargada. Más responsabilidad, mejor salario, más reconocimiento. Karen aceptó de inmediato. Su supervisora mencionó que había notado algo diferente en ella últimamente. Más enfocada, más presente durante sus turnos. Karen entendió por qué. Establecer límites con Jason había liberado una energía mental que había estado desperdiciando en preocupación constante durante años. Ya no revisaba su teléfono cada hora esperando un mensaje de él. Ya no se quedaba despierta de noche repasando conversaciones. Estaba viviendo su propia vida de nuevo. Alana, su asesora financiera, revisó sus finanzas 8 meses después del acuerdo y mostró números que Karen no esperaba ver tan pronto. Entre los pagos mensuales de Jason, su nuevo salario como enfermera encargada, y gastos cuidadosamente reducidos, Karen había ahorrado $12,000 hacia el pago inicial de una propiedad de inversión. Alana actualizó las proyecciones de retiro, con todo en cuenta. Karen podría retirarse a los 70 años en lugar de los 75. 5 años antes de lo que habían calculado originalmente cuando Karen llegó a su oficina destrozada y desesperada. Karen empezó a buscar propiedades en línea durante sus descansos en el hospital. Condominios pequeños en vecindarios que nunca había considerado. Lugares que necesitaban trabajo pero tenían buena estructura. Hacía hojas de cálculo comparando tasas hipotecarias y potencial de ingresos por alquiler. Calculaba lo que podría pagar si ahorraba por un año más. Esta vez no había desesperación en el proceso. No había decisiones emocionales ni fe ciega en promesas de otras personas. Solo una mujer con los ojos abiertos construyendo algo para sí misma con intención y sabiduría. El grupo de apoyo que Charlotte recomendó cambió algo profundo en Karen. 7 padres sentados en círculo en un centro comunitario, cada uno con su propia versión de la misma historia. Hijos que habían tomado casas, ahorros de toda una vida,
seguros de vida, cuentas de retiro. Una mujer había perdido su hogar porque su hija sacó tarjetas de crédito a su nombre. Otro padre había agotado cada tarjeta de crédito que tenía porque su hijo afirmó necesitar dinero para un tratamiento de cáncer que resultó ser completamente falso. Kevin compartió su historia y sintió algo que no había sentido desde que todo comenzó. No estaba sola. No era la única madre inteligente y amorosa que había sido traicionada completamente por su propio hijo. El facilitador del grupo le ayudó a ver algo fundamental. Las acciones de Jason reflejaban el carácter de Jason, no su fracaso como madre. Ella había hecho exactamente lo que cualquier padre amoroso habría hecho. Jason fue quien eligió explotar ese amor. 3 años después de descubrir la verdad, Kevin firmó los papeles de cierre de un pequeño condominio. La joven pareja que sería su primer inquilino parecía responsable y emocionada. Firmaron un contrato de arrendamiento por $200 por encima de su pago hipotecario mensual. Martina la llevó a cenar esa noche para celebrar. Pidieron vino y aperitivos y hablaron durante horas. Kevin sintió un orgullo que no había sentido desde antes de las mentiras de Jason. Un orgullo completamente suyo, construido desde su propio trabajo y sus propias decisiones inteligentes. Nadie podía quitárselo. Nadie podía devaluarlo con traición. 5 años después de la mediación, Alana mostró a Kevin el balance de su cuenta de retiro durante su revisión trimestral. $45,000. 2 propiedades de alquiler generando ingresos estables. 0 deudas. Había reconstruido aproximadamente el 60% de lo que Jason le había tomado. Alana señaló que aunque no era todo lo que había perdido, era suficiente para una jubilación cómoda a los 69 años. Kevin podía dejar de trabajar turnos extra. Podía viajar un poco. Podía vivir sin el miedo constante de quedarse sin dinero. 2 años después de la mediación, Samuel le reenvió una carta que Jason había enviado a través de los canales legales establecidos en el acuerdo. Karen la abrió lentamente. La letra de Jason se veía igual. Las palabras sonaban diferentes. Escribió que había estado trabajando en un empleo regular por primera vez en su vida, que había completado la consejería financiera requerida, que entendía ahora lo que le había robado, no solo dinero, sino años de su vida y su capacidad de confiar. No pedía verla ni llamarla. Solo escribió que esperaba que algún día ella pudiera perdonarlo. Kevin leyó la carta 3 veces buscando manipulación o excusas. Encontró principalmente responsabilidad y arrepentimiento. La archivó en una carpeta junto con todos los demás documentos legales. No respondió. Charlotte le dijo durante su siguiente sesión que el perdón era algo que hacía por sí misma, no por Jason, que podía perdonar la traición sin reconciliar la relación. Karen pensó en eso durante mucho tiempo. Tal vez algún día llegaría ahí, tal vez nunca. Ambas opciones se sentían aceptables. Ya no cargaba la ira como un peso constante. Existía, pero no la definía. En el trabajo, empezó a mentorear a una nueva enfermera llamada Rebecca, joven, generosa, rápida para confiar, ansiosa por ayudar a todos. Durante un momento tranquilo en la sala de descanso, Rebecca le contó que estaba apoyando a su hermano económicamente mientras estudiaba en la escuela culinaria. Kevin escuchó y sintió ese apretón familiar en el pecho. Cuando Rebecca terminó, Kevin compartió una versión cuidadosamente editada de su historia con Jason. Le dijo que apoyar a las personas que amamos es hermoso, pero que protegerse a una misma es necesario. Rebecca la miró sorprendida y dijo que nunca había pensado en establecer límites con la familia. Kevin le dijo que pensara en eso ahora, antes de aprenderlo de la manera difícil como ella lo había aprendido. Algunas lecciones no deberían requerir una devastación completa para ser aprendidas. Karen piensa en Jason a veces, cuando está sola en su apartamento, cuando camina por el supermercado donde todo comenzó con una conversación casual entre 2 madres. Se pregunta si realmente cambió o simplemente aprendió a esconder mejor su egoísmo. Se pregunta si alguna vez piensa en lo que le quitó más allá del dinero, pero principalmente piensa en su propia fortaleza al sobrevivir su traición y construir un nuevo futuro desde los escombros que él dejó atrás. Se protegió a sí misma cuando más importaba. Lo hizo responsable cuando él esperaba que lo habilitara una vez más. Demostró que incluso las pérdidas devastadoras pueden recuperarse con determinación, con el apoyo de personas que genuinamente se preocupan, y con límites que nunca volverá a comprometer. Su retiro no será lo que originalmente planeó cuando vendió esa propiedad de alquiler y vació su cuenta de retiro creyendo en un sueño falso. No incluirá los años extra de interés compuesto ni la seguridad financiera que sacrificó por un título médico que nunca existió, pero será suyo, ganado a través de su propio trabajo, protegido por lecciones aprendidas de la manera más difícil posible. Construyó esta vida desde cero después de que Jason destruyó todo, y nadie podrá quitársela jamás.